Recorremos el país en las voces de todas las radios universitarias. Aulas Argentinas, una red federal de comunicación. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Arrancamos una nueva temporada, otro año más de Aulas Argentinas. Mi nombre es Agus Colucci y los vamos a estar acompañando junto a Leandro Cravé. Leo, bienvenido nuevamente. Volvimos. Otro año de aulas. Igual hicimos el aguante todo el verano, pero bueno, ahora volvemos al canal de YouTube como corresponde, a las radios universitarias también. Recuerden que nos pueden buscar como Aulas Argentinas en Instagram, en el canal de YouTube. En todos lados nos buscan con el mismo nombre. Para no complicar la cosa, ni guión bajo, ni OC, ni nada. Aulas Argentinas y ahí aparecemos Leo Cravillo. No sé si es bueno eso, pero bueno, es lo que hay, gente, claro. Y venimos de un año complejo y arrancamos otro año complejo. Y ya vamos a la primera entrevista, después vamos a estar presentando a todo el equipo de trabajo, porque... Bueno, en estos últimos días recibíamos la noticia de un nuevo golpe al mundo de la comunicación pública. Después quiero tu opinión sobre este tema, vos también como gestor de un medio comunitario, porque los FOMECA fueron reemplazados por un nuevo fondo. Recuerden que los FOMECA era justamente un fondo que acompañaba y fortalecía a los medios comunitarios. Pero para esto vamos a charlar con Luis Lázaro, que él es periodista, magíster en educación, lenguajes y medios y docentes de Derecho de la Comunicación de la Universidad Nacional de Avellaneda y aparte... un conocedor, una voz muy autorizada en el tema. Hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenido a Aulas Argentinas. Hola Agus, Leo, ¿cómo están? Un placer para mí compartir este momento con ustedes. Bueno, lamentablemente te convocamos para charlar un poco sobre esto que era un poco esperable que iba a suceder, pero también para contarle un poco a la gente cómo surgieron los FOMECA, qué son, por qué son tan importantes, porque hay mucha gente que quizás no está en conocimiento tan específico sobre el tema. Mirá, bueno, primero en realidad deberíamos plantearnos un debate o alguna consideración respecto del modelo de comunicación, ¿no? El modelo de comunicación que tiene que ver con una idea de sociedad, que tiene que ver con una idea de la comunicación como un derecho humano, como un bien público, y por lo tanto con, digamos, una arquitectura jurídica que en su momento nos movilizó y nos convocó a todos para trabajar en lo que fue la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Esa ley que, digamos, tenía un postulado básico en términos de este modelo de comunicación, que era un modelo de tres patas, podríamos decir, ¿no? Es decir, los medios comerciales, históricos, tradicionales, con límites a la concentración, que históricamente y a nivel internacional es un problema que afecta el pluralismo informativo, los medios comerciales, los medios públicos también como actores de otras miradas de la comunicación y de otras agendas, especialmente y muy particularmente ahí los medios universitarios, por ejemplo, y como bien decías, Agus, los medios comunitarios que expresan, aparte del sector privado, de la comunicación, pero sin fines de lucro, es decir, son medios de comunicación que tienen como finalidad justamente, bueno, el de desarrollar agendas vinculadas con las problemáticas sociales, barriales, territoriales, etc. Primero tenemos que decir que esta idea de un modelo de comunicación que tiene distintas apoyaturas empezó a ser sistemáticamente agredido y atacado a partir del año 2015 con el famoso decreto de necesidad y urgencia 267/15 que inicia todo un proceso de desmantelamiento de una norma que se inspiraba en una idea pública de la comunicación y que progresivamente cada vez más se fue organizando, orientando hacia un modelo comercial y privado de la comunicación que tenía que ver con otros intereses. Intereses que también dejan de lado conceptos como el federalismo y como muchos otros aspectos que hacen a una verdadera comunicación democrática. Pero para ir al punto específico que vos estás planteando, entre otras tantas, y después podemos, si quieren, hacer algún comentario respecto de lo que mañana se va a debatir en el Congreso a partir de la reforma laboral, lo que me parece que tendríamos que tener en cuenta es que por una resolución casi interina, te diría, del ENACOM, un organismo que está intervenido, que no cumple con la legalidad que se estableció en su momento respecto de su directorio y su forma de gestión,
directamente por una resolución que yo creo contradice la normativa legal, es decir, no puede una resolución de un organismo modificar una ley. Dispone el cese del financiamiento que se había establecido para los medios comunitarios o sin fines de lucro, con los que se creó el Fondo de Fomento, que es el famoso FOMECA, que durante muchos años permitió a muchos radiodifusores y sobre todo a asociaciones civiles, sindicatos, distintas formas de organización social en todo el país, generar herramientas de comunicación que están regidas por principios no económicos, no de obtención de ganancia, pero sí de una rentabilidad social, ¿no? Es decir, de darle voz a esas comunidades para que puedan efectivamente cumplir su función. Bueno, esto ha sido derogado, como te decía, por una resolución, por una norma de rango inferior, que lo que hace es abrir este recurso a la posibilidad de financiar proyectos privados comerciales que se supone que deben buscar en el mercado su fuente de financiamiento, a diferencia de los otros medios, ¿no? Es decir, esto es lo que, digamos, empieza a romper esta idea de un modelo de comunicación pluralista que teníamos a partir de la 26522. Luis, ¿y existen espacios de conversación con el gobierno? Porque hay algo que se está dando con las universidades, con la gran mayoría de los espacios, que no hay un espacio de diálogo. O sea, son, como decís vos, nos enteramos a través de una resolución, pero no hay un espacio para conocer el trabajo, para ver lo que se venía haciendo, de qué manera. ¿Conocés algún espacio, hay alguna convocatoria para escuchar a los medios públicos? No, peor que eso, Agustina, me consta que los medios comunitarios, sobre todo nucleados en lo que son la red de medios alternativos, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, una serie de organizaciones que nuclean, que representan no solo a radios, sino espacios de comunicación audiovisual del campo de los medios comunitarios, no solo no han sido recibidos y no han sido escuchados, sino que no les han liquidado los proyectos que en su momento habían obtenido y que quedaron pendientes de conclusión justamente porque se interrumpe el financiamiento, sino también porque el propio ENACOM ha reconocido públicamente que al pisar esos recursos desde el momento de la asunción del gobierno de Javier Milei, se han acumulado a la fecha unos 15.000 millones de pesos sin ejecución, ¿no? Y son fondos de asignación específica, es decir, no son recursos que uno pueda decir se usan para el déficit fiscal o se usan para alguna otra cosa. No, son recursos que o se utilizan para esto o si no directamente quedan cajoneados, ¿no? Y formalmente a partir de una iniciativa de información pública presentada por los medios comunitarios del Foro Argentino de Radios Comunitarias, obtuvieron esta respuesta, ¿no? Es decir, no solo no hay diálogo, hay desfinanciamiento y hay retención de fondos de manera ilegal, a lo que se suma ahora esta creación de otro fondo distinto al que la ley prevé, bueno, sabe Dios con qué intereses o para beneficiar a qué actores comunicacionales. ¿Qué tal, Luis? Estos fondos salen de un impuesto a la publicidad, ¿no? Que se le cobran a todos los medios y que servían justamente con este propósito, ¿no? Más que eso, te diría. A ver, la ley establece un gravamen que además, por cierto, es la continuidad de otras figuras precedentes, pero en este caso la ley de servicios de comunicación audiovisual, en los artículos 96 y 97, crea un gravamen no solo sobre la publicidad, sino sobre todas las operaciones comerciales de los medios que se rigen por la ley. Estamos hablando de radios AM y FM, de señales de cable, señales abiertas, señales satelitales, el movimiento publicitario que esto genera y la comercialización de contenidos. Es decir, todas estas empresas tienen digamos, la obligación de registrarse en un registro de proveedores de la comunicación y sobre los montos declarados de sus facturaciones, lo que se crea es un gravamen que va destinado no solo a los medios comunitarios, que deberían recibir un 10%, sino una parte sustancial y muy importante al Fondo de Fomento Cinematográfico del INCA. Por estos días tenemos además una ofensiva cruzada sobre este recurso también en la ley de reforma, presuntamente de reforma laboral que se está discutiendo, y también fondos que van al Fondo Nacional
de las Artes, al Instituto Nacional del Teatro y al Instituto de la Música Independiente, el famoso INAMU. Además de esto, con ese recurso también una parte importante se destinaba al financiamiento de las transmisiones de radio, televisión argentina, que es el complejo de medios públicos de carácter nacional creados por la ley, que también recibían un cierto financiamiento de este gravamen. Y esto está pisado, o sea, no directamente no los ejecutaron. Exactamente, sí lo han cobrado, lo han percibido, es decir, no han derogado el gravamen, han mantenido, entre comillas, esta caja, podríamos decir, al solo efecto de sentarse sobre ella, y yo diría en muchos casos con la sospecha cierta de una timba financiera, por ejemplo, en bonos de la deuda o, digamos, algún tipo de especulación, ¿no?, de esa naturaleza. Ahora, crean el FOPROA, ¿sí? Deja de existir el FOMECA así como estaba. ¿Y qué hacen? Abren el juego y, digo, un grupo multimedia, me imagino, una empresa... Ya sabemos quiénes. Sí, no quiero poner nombres, pero bueno, me imagino quién. Pueden ser adjudicatarios, se pueden presentar, pedir financiación estatal, un subsidio, y pueden recibir plata para equipar, para gestionar. ¿Es así? Si vos me preguntás, te diría legalmente no. Y también te diría constitucionalmente no, porque una resolución no puede normar sobre lo que es una ley aprobada por el Congreso de la Nación, además sabemos todos y ustedes recordarán, con un control de constitucionalidad fundamental en el fallo de la Corte Suprema del año 2013, ¿no? Es decir, podemos decir que estamos en presencia de una norma de mucho sostén jurídico, y que por lo tanto, al transformar este fondo en algo que desconocemos, resta por saber ahora qué tipo de formas de canalización de ese recurso se plantean establecer, cuáles son las vías administrativas. Imagino yo que tendrán por lo menos la delicadeza de dirigirlo a pymes, o digamos, sería realmente un disparate que estos fondos previstos para medios sociales de carácter comunitario terminen en la cuenta bancaria de algún grupo monopólico de comunicación. ¿Para qué se destinaban estos recursos? Algunas cosas vos citaste: equipamiento, capacitación, producción, desarrollo de agendas alternativas vinculadas con los problemas locales, es decir, una serie de cuestiones vinculadas a el desarrollo de medios de comunicación en la localidad, en el lugar donde se produce la transmisión, ¿no? Algo que, se acuerdan ustedes, en la época en donde poníamos en debate el modelo de comunicación, también se criticaba mucho esto que denominamos como el efecto cadena de los medios porteños, ¿no? Donde muchísimas emisoras del interior de nuestro país, especialmente radios FM, lo que hacían era encadenarse a alguna cadena nacional privada para, digamos, simplemente pautar publicidad sin producir contenidos. La ley lo que vino a exigir es que debería haber por lo menos noticieros locales, producción propia, producción local, y el Fondo de Fomento a los Medios Comunitarios era una manera de financiar o de sostener este modelo de comunicación. Y aparte era un fondo que tenía todo un proceso, o sea, entiendo, lo sé por Leo, ¿no? Que bueno, por Freeway, pero que vos siempre me comentabas que tenías que presentar un proyecto, claro. No es que voy y me dan el fondo, me lo depositan en la cuenta, porque viste, también hay como una falta de información muy grande. Con valores razonables que realmente para las radios significaba. Y tenías que demostrar apoyo, pero también después compraste la computadora, obviamente. O sea, no es que era algo, bueno, todo te doy el dinero y después Dios proveerá qué es lo que hacen. Bueno, Luis, te agradecemos muchísimo por estos minutos. Ojalá que un día te tengamos acá por la universidad, por La Matanza, para charlar un ratito, un poquito con más tiempo, más que nada, ¿sí? Con todo gusto, solo avisar y nos encontramos por ahí. Felicitar a los compañeros de Freeway, que efectivamente han sido también parte de esta historia, y algunos de los buenos ejemplos, ¿no?, en los cuales se ha invertido este fondo de fomento a los medios comunitarios. Gracias, Luis, por estos minutos. Gran abrazo.
Lo escuchábamos a Luis Lázaro, él es periodista, magíster en Educación, Lenguajes y Medios y docente de Derecho de la Comunicación de la Universidad Nacional de Avellaneda. Queríamos arrancar un poco esta temporada con este tema. Después quiero que profundices un poco en el día a día, cómo era lo de los FOMECA. Yo tengo recuerdo de Leo diciendo, tenemos que presentar esto, lo otro. Entonces contémoslo también, porque si no, hay muchas cosas que quedan como sueltas y en el imaginario de la gente, potenciado por las redes sociales, potenciado por una comunicación muy fuerte de la derecha, y hay que ir a lo específico, hay que contar los detalles, hay que contarlo desde el testimonio, desde lo vivido. Sí, y creo que la clave de todo esto es entender la comunicación, que es lo que dice la ley, ¿no? Y lo que se votó, la comunicación como un derecho humano y no como un simple negocio. El que quiera hacer negocio lo puede hacer, está perfecto, nadie... hemos visto que lo siguen haciendo. Nadie siempre se opone, pero la lógica de la comunicación al servicio de la comunidad y como un derecho de la comunidad está por encima, según lo que dice la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, del negocio, que también está permitido, es perfecto, es legal, pero no debería estar el Estado apoyando económicamente ese perfil de medios, y sí lo podría hacer, o por lo menos lo debería priorizar cuando realmente hay un servicio a la comunidad. Esta sería y generar un espacio de diálogo. Claro. Que sos medio público, medio comunitario, y no te convoca nadie de todo el gobierno para charlar, para sentarse en una mesa de diálogo. No existe el diálogo. Eso es insólito. Bueno, presento al equipo que no lo presentamos. Sergio Sosa en la operación técnica, Pablo Martínez en las cámaras ahí trabajando y Marianela Alvira produciendo como siempre y Agustín Juárez de vacaciones. Qué sé yo, ¿viste? Hay gente que la pasa bien. Hay gente que la pasa bien en este programa. Es así. Bueno, seguimos en minutos con más Aulas Argentinas. Búscanos en YouTube como Aulas Argentinas y suscríbete a nuestro canal. Hablemos de ciencia. El conocimiento y la innovación se difunden. Aulas Argentinas, una red federal de comunicación. Seguimos en Aulas Argentinas y vamos a cambiar de tema, nos vamos a ir del mundo de la comunicación. Igual esto está vinculado también, porque el otro día, leyendo un poco el portal de la Agencia de Noticias Científicas de la Universidad Nacional de Quilmes, nos encontramos con una reseña de un centro que funciona, que justamente se dedica a lo que tiene que ver todo con la oncología. Y en este programa tratamos siempre de dar espacio y de contar todas las actividades y todos los proyectos que tienen las universidades públicas que vienen a cambiar la vida de toda la población. Siempre lo hablamos, lo que tiene que ver en materia de salud modifica la vida de todas y todos. Y lo tenemos en línea a Daniel Alonso, él es el director del Centro de Oncología Molecular y Translacional, COMTRA, y profesor de la Universidad Nacional de Quilmes e investigador superior del CONICET, porque queremos conocer cómo funciona este centro, la tarea que están haciendo y poder compartir un poco, porque llevan adelante una tarea que es sumamente importante. Hola Daniel, bienvenido a Aulas Argentinas. Gracias por estos minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por el contacto. Bueno, contanos... Ustedes saben que me están contactando en un momento interesante porque justo nuestro centro, hoy Centro de Oncología, antes Laboratorio, está cumpliendo ahora en febrero 30 años. Así que incluso sirve para contarles que estamos de aniversario. Bueno, contanos un poco, porque nosotros no conocíamos, quizás sí habíamos recibido información sobre alguna investigación, sobre algún medicamento, pero no conocíamos el funcionamiento del centro. Y es importante contarle a la gente todo esto que sucede dentro de las universidades públicas. Desde ya, mira, nosotros arrancamos hace, como te decía, 30 años como laboratorio de oncología molecular. Junto con mi amigo y colega, el doctor Daniel Gómez, armamos este laboratorio en el contexto de la carrera de biotecnología, que en ese momento estaba completando la primera camada aquí en la Universidad de Quilmes. En aquel momento era la primera carrera de biotecnología que se ofrecía formalmente en el país. Hoy, afortunadamente, hay muchas otras universidades públicas y privadas que también la ofrecen. Y un poco la biotecnología tiene que ver justamente con aprovechar las herramientas biológicas, los elementos que se aportan a partir de la biología de los seres vivos para utilizar esas herramientas como bienes o servicios, ¿no? En ese sentido, las aplicaciones en la salud, porque la biotecnología tiene muchas otras aplicaciones industriales, en el agro, en medio ambiente, etcétera. Las aplicaciones en particular en la salud, que no es nuestro, y en particular
en lo que es el abordaje molecular de las enfermedades, tiene mucho para ofrecer. Y de hecho el cáncer es una enfermedad que, para entender sus raíces, una raíz oscura, compleja, misteriosa por siglos, recién fue la genética y la biología molecular la que permitieron entender de dónde venían esos errores genéticos, esas mutaciones que afectan a nuestras células, ya sea por herencia o sobre todo por el choque de nuestros tejidos con el ambiente. Esos errores genéticos derivaban en estas células equivocadas que pierden el control natural y empiezan a crecer de manera irrestricta y a acumularse como un tumor, que es la enfermedad que luego termina afectando la vida del paciente o eventualmente comprometiendo la vida del paciente. Y de hecho nuestro laboratorio, hoy Centro, empezó estudiando como un laboratorio más de investigación biológica básica orientada, estudiando esos cambios moleculares, esos cambios celulares, para tratar de capitalizar esos conocimientos rumbo a conocimientos que puedan ser luego utilizados en nuevos sistemas de diagnóstico, en nuevas terapias. Y así nuestro grupo, desde los años 90, fines de los 90, empezó a convertirse en un grupo que hacía lo que hoy llamamos medicina translacional. Esto es, que rápidamente ese nuevo conocimiento trate de alcanzar la aplicación médica. Y así fue que en un momento nuestro grupo se convirtió en un grupo de investigación y desarrollo que empezó a interaccionar con las empresas farmacéuticas del ámbito local, y hacia el año 2007 aproximadamente constituimos un consorcio público-privado, me tocó a mí ser el director a nivel científico de ese consorcio, con empresas del grupo INSUR, por ejemplo el laboratorio ELEA, con los cuales empezamos a trabajar en distintas líneas de trabajo para llevar a buen destino algunos de estos avances, ¿no? Y en particular llegaron a aplicación clínica una inmunoterapia basada en una molécula que se llama racotumomab, que llegó a ser una vacuna, una inmunoterapia para cáncer de pulmón, y en otro frente, un péptido que nosotros estábamos, una pequeña molécula sintética que estábamos estudiando, que se llamaba desmopresina, la pudimos llevar a la aplicación en la cirugía del cáncer. O sea, desarrollamos una inmunoterapia, que es una manera de estimular la inmunidad de un paciente con una enfermedad oncológica, o este producto de desmopresina que lo diseñamos para ser usado durante la cirugía del cáncer para ser más segura, para evitar sangrados en la cirugía del cáncer. Esto ocurrió entre el año 2007 y el año 2013, 2015. O sea, llegamos a ensayos clínicos y registro con algunos de estos productos. Hice un resumen tal vez un poco intenso de los 20 años y espero que se haya ido entendiendo el recorrido que hemos hecho. ¿Qué tal, Daniel? La verdad que uno trata, digo, no es nuestro lenguaje habitual, nos cuesta identificarlo. Lo que pasa es que uno tiene, con el tema cáncer, uno lo primero que entiende o que conoce es que a las células hay que destruirlas, ¿sí? Este ha sido el aprendizaje que hemos tenido a lo largo del tiempo y de la historia, ¿no? Esto se las destruye y eso termina destruyendo otras células. Ha habido un camino tanto, no sé si fallido, pero que ha tratado de avanzar por ahí la ciencia, y ustedes han tenido otra mirada, ¿no? Bueno, el camino que estás describiendo, y lo estás describiendo muy bien, sigue siendo una herramienta válida. Lo que pasa es que hoy los conocimientos, como decía recién, moleculares, celulares, nos permiten intervenir con medios más sutiles, más precisos de ataque de esas células alteradas. Entonces ya no es solo matarlas y agredirlas, aunque se sigue usando esa estrategia, sino también tratar de modularlas, ¿no? De ponerlas en línea, digamos. También tocarles más específicamente esos elementos que ahora conocemos, moleculares, celulares, para evitar que sean células desacatadas. Pero guarda que ese abordaje de extirpar el tumor, destruirlo con quimioterapia, radioterapia, sigue siendo una herramienta válida para un ataque tal vez inicial del tumor, para reducir esa carga de células afectadas cuando el paciente, por ejemplo, tiene una enfermedad más avanzada. Lo que está ocurriendo ahora, por ejemplo, con la inmunoterapia, o sea, con ir a tocar selectivamente la inmunidad del paciente para que esa inmunidad se dirija al tumor, es que tratamos de combinar lo bueno de aquella escuela más agresiva con un abordaje un poco más selectivo en la búsqueda de mejores resultados terapéuticos y también de reducir un poquito las toxicidades derivadas de esos tratamientos más agresivos. Igual, yo con este mensaje a la gente que nos está escuchando, no es que estamos reemplazando
a la cirugía, a la quimioterapia o a la radioterapia. Estamos por ahí utilizando en mejor medida y de una manera más adecuada, direccionando mejor los tratamientos para complementar los esfuerzos y lograr, como decía, mejor efectividad y reducir un poco la toxicidad, o sea, los efectos adversos. Y estas investigaciones ya están al alcance de la gente. Vos hablabas de los convenios con los laboratorios, ¿ya se están aplicando masivamente? ¿En qué estado están? Sí, por supuesto. Esta inmunoterapia que nosotros desarrollamos se registró en Argentina en 2013, por ejemplo, como una inmunoterapia de mantenimiento para un paciente con cáncer de pulmón avanzado, que luego de la quimioterapia pueda tener un freno al residuo de enfermedad que le queda luego de la inmunoterapia. Pero afortunadamente, del 2013 para acá, esa inmunoterapia, que la que desarrollamos en aquel momento fue una de las primeras, ha sido superada por muchas otras. Hoy están ofreciéndose una serie de inmunoterapias que se llaman de punto de control, que es una inmunoterapia muy selectiva que va como a destrabar la inmunidad que el tumor traba. Porque lo que se entendió en los últimos años es que los tumores, cuando se hacen agresivos y avanzan, uno de los efectos que hace en el paciente es apagarle la respuesta inmune. Les tocan una serie de puntos de control, de ahí el nombre, que hace que la inmunidad del paciente quede como ciega y no reconoce y no ataca a esas células anómalas, que son las células tumorales. Con lo cual, hoy la inmunoterapia lo que permite es destrabar, con una terapia dirigida, una inmunoterapia dirigida, permite destrabar, a ver, por decirlo de alguna manera, apagar la inhibición, o sea, inhibir la inhibición y permitir que la inmunidad del paciente se reactive y eventualmente reconozca a las células enfermas y las ataque. Esto en los últimos 10 o 15 años ha generado una revolución en el tratamiento del cáncer. Ha permitido que muchos pacientes complementen adecuadamente las terapias convencionales con estos abordajes más modernos. Y así como esta que menciono, la inmunoterapia, hay muchas otras terapias selectivas, pequeñas moléculas, por ejemplo, que apagan las señales malignas de genes mutados o de vías mutadas, errores genéticos. Y todo esto complementa y hace más específico el tratamiento del cáncer con esas terapias más agresivas que vos estabas mencionando. Es un placer escucharlo, Daniel, porque hablar de cáncer para quienes no estamos en el mundo de la medicina es un tema complejo y es una palabra que, bueno, que tiene una carga bastante negativa, ¿no? Obviamente, pero cómo lo explica, la verdad que está muy bueno como lo explicás, ¿no? Con un lenguaje sencillo y entendible. Sí, esto no es una aventura de hace 5 minutos, claro. 30 años dedicado a esto, digo. No hablar del tema, ¿no? Claro. Hoy con las terapias actuales se cura más de la mitad de los pacientes. Se curan, más de la mitad de los pacientes. Siempre y cuando el paciente llegue en un momento oportuno y el sistema sanitario llegue a ese paciente. Porque además de lo médico hay un tema sanitario. Cómo estas terapias sofisticadas, seguramente un poco más caras, pueden ser sostenidas por la seguridad social, por las prepagas, para que el paciente la reciba. Y sobre ese 50 y pico por ciento, estoy hablando en promedio, otro 20 o 25% tal vez no se cure, pero con estas terapias nuevas de mantenimiento puedan cronificar al cáncer y convivir con una enfermedad por largo tiempo. Pero claro, estoy dejando afuera un 20 o un 25% de los pacientes, ¿no? Que lamentablemente cuando su diagnóstico llega, si es tardío o la enfermedad es muy agresiva, muy avanzada, la medicina todavía no tiene cómo resolver de la forma que estoy describiendo su enfermedad. Con lo cual, somos muy optimistas, pero hay muchísimo que hacer todavía. Tanto para que el diagnóstico llegue temprano y el paciente acceda a un tratamiento, como para también desarrollar terapias para ese porcentaje de pacientes que tienen tumores más agresivos o menos tratables al día de hoy. O sea, tenemos que ver el vaso medio lleno y medio vacío, ¿no? Como que tenemos las dos cosas para contar. Pero se ha avanzado mucho. Y Daniel, ¿cómo llegan a estos 30 años desde el centro? Bueno, llegamos a un momento donde la ciencia en Argentina está ocupando un lugar diferente en la política de Estado, con cosas que están pasando en Argentina y en todo el mundo, donde se está empezando a ver que la ciencia tiene que ser solo una herramienta para ser aplicada, y yo creo que está muy bien, pero está mal que sea solo eso. Porque la ciencia avanza porque hay un ecosistema donde hay una ciencia básica, que es la cantera de prueba para el nuevo conocimiento, y lo que decanta de eso está muy bien que sea ciencia aplicada. Es decir, está bárbaro que apoyemos una inversión en ciencia que vaya a transferencia tecnológica, pero al mismo tiempo
no debemos olvidarnos que la ciencia básica es la cantera para que eso ocurra. Si no, nos vamos a quedar sin descubrimientos en un plazo de tiempo. Este es un debate que es muy actual para Argentina, porque está pasando esto, pero también está ocurriendo en buena parte del primer mundo, ¿no? Está ocurriendo en Estados Unidos, está ocurriendo en Europa, con recortes a la ciencia básica y enfocar los cañones más a la ciencia aplicada a la transferencia. Yo creo que el ecosistema funciona bien cuando se genera un equilibrio en esto. En este punto, los grupos de investigación como el nuestro estamos apelando a ámbitos que financian ciencia aplicada, ciencia de transferencia tecnológica. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, con una línea de financiación que se llama FICBA, que es del Fondo de Innovación Tecnológica de la provincia, está financiando proyectos de este tipo, que en algunos proyectos nos han permitido llegar a servicios de hospitales para montar nuevos biomarcadores que se usan en muestras de pacientes, o como ahora tenemos un proyecto donde se está intentando introducir nuevos abordajes terapéuticos. Por ejemplo, estamos trabajando con el Hospital Iriarte de Quilmes, en uno de esos proyectos, estamos trabajando con el Instituto Provincial del Cáncer, de la provincia de Buenos Aires me refiero, donde estos proyectos buscan esa transferencia. Y hoy a nivel nacional, la agencia nacional que financiaba mucha ciencia básica, hoy está abriendo unas líneas solo para transferencia tecnológica. Está muy bien, pero estaría bueno que también sigan las líneas de investigación para sostener líneas prioritarias de investigación fundamental, ¿no? Investigación básica. Claro, es un debate importante, ¿no?, que se está dando a nivel de nuestro sistema científico-tecnológico. Y digo, son las universidades, son los estados los que a veces tienen que hacer la inversión en el tiempo, porque los privados a veces buscan la efectividad rápida de, bueno, esto es rentable, podemos avanzar, pero las investigaciones que llevan tantos años, a veces los privados se escapan un poco de ahí, ¿no? Hay algunos privados que son excepciones que tal vez lo financien, pero es cierto que la ciencia fundamental, la ciencia básica que renueva y que revoluciona los conocimientos, suele venir del ámbito académico. Con lo cual, me parece que nuestro ecosistema científico-tecnológico tiene que buscar un equilibrio. Lamentablemente en nuestro país solemos ir de un guardarrey al otro, ¿no?, chocando con los bordes, hasta que encontramos un punto de equilibrio. Pero bueno, hoy la realidad, porque me preguntaba nuestra situación, es encontrar financiación con estos proyectos de transferencia. También nuestra universidad en biotecnología ofrece muchos servicios a la industria, que es una forma también de financiar, pero como bien vos decías, eso no atiende a sostener la cantera de conocimiento que es la ciencia básica. Daniel, muchísimas gracias por estos minutos. Nos encantó poder conocer una parte del trabajo que hacen. Como siempre decimos, no hay soluciones mágicas, las investigaciones llevan tiempo, recursos humanos. Personas que por suerte salen de la universidad pública, así que nos gusta escuchar estas voces. Yo te agradezco el piropo, lo tomo porque es cierto, no lo tomo en mi persona, sino en todo mi equipo y en todo el conjunto del ámbito académico, pero sí déjame agregar que en estos proyectos que transferimos algunos productos para uso en el paciente, también aportó mucho el privado con todo el conocimiento de la logística de productos. O sea que también la parte privada que conoce cómo formular un medicamento, cómo cubrir los requerimientos regulatorios, cómo escalar a nivel industrial para que un medicamento esté al alcance de mucha población, también el privado tiene para aportar. Me parece que es un juego virtuoso que debe ser equilibrado entre lo mucho que hace el ámbito académico y también lo mucho que hace la industria privada. Sí. Y nuestro medio en Argentina, así como tenemos una excelente ciencia básica, muy buenos médicos, muy buenos hospitales, también tenemos una muy buena industria farmacéutica. Generar alianzas. Estamos un poco desconectados. No están en competencia. Claro, generar alianzas. Todos los engranajes para colaborar y encontrar una intersección. Bueno, Daniel, muchísimas gracias y bueno, felicitaciones por el trabajo que hacen. Es importante que lo podamos conocer. Muchas gracias. Lo escuchábamos a Daniel Alonso, es director del Centro de Oncología Molecular y Translacional y profesor de la Universidad Nacional de Quilmes e investigador superior del CONICET. Bueno, conocer un poco esto que viene sucediendo, estas investigaciones que se hacen, ¿no? ¿Sabes lo que pensaba recién mientras que hacíamos la entrevista? Digo, qué loco sería que en vez de decir, ay, mira, no sé, sale en YouTube, es influencer, digamos, che, mira, que está sentado ahí es el que sacó la vacuna para el cáncer de pulmón, que está sentado ahí es el que aplicó la inteligencia artificial a las historias clínicas. Sí, a veces conocemos, no conocemos quiénes están detrás. No tenés la historia detrás de una medicación, de un tratamiento, nadie la está difundiendo, y bueno, por eso a veces en aulas hacemos esto, ¿no?
Hay que contar hacerlo. qué hay detrás de todos estos procesos. No, yo no me dejo de sorprender igual. Y cómo con todo, viste, todo. Es importante también tener información. Sí, a veces tiramos 30 años de investigación y hay que estar 30 años detrás de debe haber momentos de alegría, de euforia, de depresión. Digo, en 30 años debe pasar de todo porque nos pasa a todos. Pero bueno, valorar lo que sale, lo que surge de esto. Universidad pública, Universidad de Quilmes, que vienen trabajando hace 30 años esto. Y esto que decías vos también, Leo, la convivencia con lo privado. No es competencia, es convivencia, alianzas, colaboración. Me parece que ahí está la clave. Bueno, seguimos, que ya nos queda un bloque sorpresa. Ya. Nos queda un bloque todavía, nos queda un pedazo. Sí, el otro de atrás del vidrio me hacen sí, de verdad. Claro. Che, felicitaciones a la gente artística que estuvo, muy bien, trabajando, estoy escuchando muy nuevas artistas. Tremenda la artística, muy bien. Si no, me gustó, sí, ya nos miran mal. No les podemos pedir nunca más nada. No, sí, podemos. No, sí, va bien. Sí. Muy lindo. Por supuesto que sí. Bueno, ya seguimos y ya volvemos con más Aulas Argentinas. La universidad pública investiga, crea y transforma. La ciencia de todo el país la compartimos en Aulas Argentinas, una red federal de comunicación. Ay, pero qué movida que está la artística, por favor. Pero por favor. Ay, pero tremenda. Nos van a mandar la cuenta de esto, va a salir un montón. Mirá que está tremendo esto. Esperemos que no tenga gastos adicionales, ¿viste? No tenemos un mango. En este programa lo que no hay es plata. Más fuera de aire hablábamos con Leo. Viene difícil la cosa. Bueno, a pulmón, como corresponde. Como toda la vida, como hace 30 años. No es nada nuevo para nosotros. Tal cual. Bueno, recuerden que nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube como Aulas Argentinas. Vayan ahí, suscríbanse, así se van enterando de todas las noticias, todas las novedades. Pronto vuelven los móviles de Agustín Juárez. Va a salir a hablar con la gente, con los estudiantes. ¿Se acuerdan que el año pasado estuvimos hablando, qué cábala tenías? A mí me quedó grabado el que decía que el calzoncillo usaba para los parciales. Sí, hay que decirlo a cámara. Vamos a ir a buscar al del calzoncillo, a ver si sigue con el mismo calzoncillo, ¿no? Si sigue con la misma cábala. Vamos también a incorporar un poco la voz de los estudiantes. No se lo cambió de la última vez. Sí, estamos complicados, bancó todo el verano. Sí. Pero bueno, y recuerden que también en Instagram nos pueden seguir como Aulas Argentinas, ahí nos pueden encontrar, nos pueden escribir cosas lindas, por favor, que las necesitamos. Y bueno, dije que este bloque era sorpresa. Está bien. Bueno, vamos con algunos datos que estuve recopilando. Igual, porque ahora me acordé, me estoy ordenando, ténganme paciencia. Sí, vamos. Antes quería hablar del tema FOMECA. Quiero retomar un poco lo que estuvimos hablando en el primer bloque con Luis Lázaro, porque yo lo mencioné muy al pasar. Bueno, Leo, aparte de ser conductor de Radio Universidad, conducir Aulas Argentinas, ser docente de la Universidad Nacional de La Matanza, también sos quien lleva adelante desde hace muchos años el proyecto de Freeway, que este programa sale por Freeway, así que aprovechamos para saludar a toda la comunidad. Y salió el tema de los FOMECA y yo no podía dejar un poco de pensar y también de recordar que era un diálogo que a veces vos decías, sí, tenemos que presentar esto, lo otro. Quiero un poco tu opinión, Leo, y te quiero sacar un poco del rol de conductor del programa, porque los FOMECA han sido importantes para muchas radios comunitarias y un poco contar el proceso, que no era algo al azar o algo que vos presentabas cualquier proyectito nomás y te decían, sí, dale, 5 millones. Hay FMs que se han podido equipar o reequipar, porque los equipos se van desgastando, y para las radios comunitarias, barriales, autogestionadas, la verdad que es muy difícil poder encarar equipamiento, poder gestionar a veces un ciclo completo de programas aportando, porque siempre estamos hablando del voluntarismo y existe siempre el voluntarismo, pero a veces lograr que los trabajadores puedan llevar adelante un proyecto y que se les pague,
que sean parte de un proyecto que pueda tener una línea de financiación, que era lo que venía a hacer los FOMECA. O sea, en base a un proyecto, bueno, ¿cuál es la idea? Una línea de gestión, una línea de programación, para hacer programas nuevos, con un tiempo determinado, una programación. Bueno, eso se pudo llevar adelante durante muchos años, desde la creación de la ley de medios, a través del ENACOM, se pudo llevar adelante estos proyectos y estas financiaciones, ¿no? Y cuando vos hablas de proyectos, ¿por qué es importante concreto, contar? Digo, con seres humanos, con operadores, para la gente que no conoce, viste que a veces hablamos de proyectos, Claro. Damos por hecho que quienes están en el mundo de la comunicación conocen un montón de cuestiones, pero también hay cambios generacionales en el medio que se van dando. Quizás hoy entras a un aula y le decís a los alumnos, bueno, el FOMECA, y les tenés que explicar cómo funcionaba este fondo, ¿no? Sí. Porque no fueron parte histórica de ese proceso. Muchos quedaron truncos a partir de la llegada del último gobierno, estaban en ejecución, algunos bueno, ¿a ustedes no les sin pasó algo, claro, que ustedes presentaron el proyecto y aparte que esos proyectos faltaban. eran evaluados, no es que entraban directamente, vos mandabas un mail, el proyecto, ¿cómo era ese proceso? No, se planteaba el proyecto, cuál era el objetivo, cómo se iba a implementar, en qué periodo, en qué plazo, cuál era, qué se estaba buscando, algunos incluso de gestión que incorporan en la gestión también la capacitación de las personas que son parte del proyecto. Digo, hubo procesos nosotros estábamos justo en un proceso de reconversión a través de la radio, llevar la radio a un espacio de lo digital, cómo incorporar también tecnología, no solamente de equipamiento, sino también la capacitación de las personas que estaban llevando adelante este proceso, y bueno, con objetivos claros, buscar que sea autosustentable el proyecto, o sea, darme un empujón y que nosotros con eso vamos a buscar que sea autosustentable. Bueno, claro, no es que el FOMECA te pagaba toda la radio y vos te quedás así, no. cruzadito de brazos, ya está listo, tengo programación asegurada. No, porque muchas organizaciones tienen problemas que a veces hay que salir a asistirlas desde la gestión, poder poner al día por eso digo, hay distintas líneas en este tiempo, hay distintas líneas de financiación, algunas tienen que ver con la gestión, otras tenían que ver con la programación, otros tenían que ver con equipamiento. Esto salía publicado habitualmente y cada radio estaba atenta a qué momento salía, y bueno, de hecho se concursan y se ponen en competencia a ver, bueno, qué radio accede a un proyecto de determinadas características, y todo esto dentro del sector de las sin fines de lucro, cooperativas, que evidentemente es un sector más débil al lado del sector comercial y que por eso tenían estas líneas de financiamiento. Es muy similar a la lógica que se dio con la pauta oficial. Nosotros nos enteramos que no recibíamos más pauta a los medios universitarios por un anuncio que hace el presidente el mismo día que asume. Y también hay como una fantasía muy grande de la pauta que reciben. Gente, la mejor pauta la reciben los medios privados. Sí, la nosotros pauta recibíamos oficial, 400.000 pesos, y lo digo en cifras para que se conozca el número real. La pauta oficial obviamente se le cortó a los de abajo, y los medios, los grandes medios, las corporaciones, lo reciben con otro nombre. Siguen recibiendo, uno porque la ve que están ahora, ahí, ¿no? Claro. Vamos a seguir profundizando. Después me gustaría más adelante hablar con alguien del foro de radios comunitarias, de Farco, de Amarque también, para conocer esto, ¿no? En detalle, más allá de la parte de la ley, que es muy importante, y como lo explicó Luis, cómo lo contextualizó, por qué, cómo se pensó, que no es algo que se llegó de un día para el otro, sino que hubo un consenso en cómo generarlo, hay todo un proceso. Me parece importante también escuchar estas voces de los medios comunitarios, porque aparte, cómo se sigue subsistiendo también, es muy complicado. Además, con aumentos de tarifas, claro, quita de subsidios, porque había subsidios que tenían las tarifas que también llegaban a los medios comunitarios alternativos. La quita de subsidios está llegando a las familias, ya está llegando a los medios, que la principal fuente de abastecimiento es la electricidad. Claro. Para salir por una antena hay que salir con electricidad, utilizar energía eléctrica, y esto
no está sucediendo, se han quitado los subsidios, se está pasando a tener tarifas impagables. Realmente el camino de un medio comunitario hoy está dinamitado. Y ¿a qué? No es que atenta contra el medio de comunicación, que de hecho ya es un problema, sino que está atentando hacia la comunicación barrial, comunitaria, hacia los periodistas que están trabajando en esos medios, que evidentemente cada vez se hace casi una tarea imposible, ¿no? Sí. Recordemos que la comunicación pública es parte de la construcción de la democracia. Pero se cree, ¿no?, que con las redes sociales, con Twitter se puede subsistir o tener comunicación pública, y la verdad que no es así. No. Digo, a un periodista, la jerarquía que le da a un periodista a la información, al tratamiento de la información, a la búsqueda, no se reemplaza con la participación en redes sociales. Creemos que eso puede complementar, sí, pero no existe, pero sí, la verdad que hay otro tratamiento de la información y que tiene otros procesos, ¿no? Y bueno, si han cerrado Telam porque se informaban por Twitter. Bueno, vamos a los números que estuviste preparando, que te veo ahí que estás con números. A ver, ¿qué es eso? Bueno, hoy estuvimos mucho con esto, entre el cruce entre lo público y lo privado. Sí. Bueno, se hizo un trabajo en conjunto, una elaboración de un informe entre la Universidad Austral y la Universidad Nacional de Río Negro, Ajá. Que tuvo que, en función de información suministrada por el SPU, la Secretaría de Políticas Universitarias, en un largo periodo, 2006 al 2022, evaluando cuál es la tasa de crecimiento. Digo, fueron varias Esto es el último informe que aparte sí, puede SPU, hoy subsecretaría. Claro, esto fue en el 2024, claro, que se publicó, y que publica la tasa de crecimiento en las inscripciones de las universidades. Acá metemos a todos en la misma bolsa. Tasa de crecimiento, hay 2 millones de estudiantes universitarios, y lo que trataron de ver es cuál fue la tasa de crecimiento para las universidades públicas y para las universidades privadas. Bueno, hay un ritmo yo no sabía que existía un ritmo de crecimiento de las universidades públicas de 3,5% anual, y crecen las universidades privadas un 2,2% anual. Es menor las privadas, pero todas tuvieron un crecimiento, todas las universidades. Y en este periodo, ¿por qué? Digo, la pregunta es ¿por qué siguen creciendo? Y porque está relacionado y anclado a la cantidad de egresados de la educación secundaria, ¿sí? Ajá. Pasó de 302.000 egresados en 2012 a 444.000 en 2023. O sea, lo que creció, amigos, es la cantidad de egresados que hubo en todo este tiempo, que después van derivando. Algunos fueron mayoritariamente a la universidad pública, pero también muchos fueron y eligen a la universidad privada, ¿no? Entonces esto permitió un crecimiento en este último tiempo. Lo bueno es que uno saca como primera conclusión de este informe es que cada vez son más los estudiantes que terminan el colegio, ¿sí? Y que van nutriendo este sistema de universidades públicas y privadas, van surgiendo de ese nacimiento, ¿no? De estudiantes que se permitieron y pudieron terminar sus estudios secundarios. Y vos fíjate, más de 100.000, más de 150.000 o 140.000 estudiantes se han incrementado, ¿sí? en este número, la cantidad de estudiantes que pudieron terminar el colegio. Me parece, un dato interesante de este informe, que después vamos a ir buscando otros datos que van surgiendo y que tomaron un periodo bien largo, ¿no? 2006 a 2022 está buenísimo porque, podés ver la evolución más allá de un gobierno u otro, ¿no? Claro. Y distintas crisis que ha tenido la Argentina, que son un montón, pero en principio este dato. Más estudiantes terminaron la escuela y pudieron incorporarse a las universidades. Y después hay otro dato que tiene que ver con cuántos estudiantes de universidades públicas y privadas se sumaron a esto de trabajar y estudiar, ¿sí? Que creo que somos un montón los que la gran mayoría, nos tocó esta situación, ¿no? Viste que te decían, ¿trabaja o estudia?
y él trabaja y estudia. Y estudia. Es un montón. Claro. El informe da un dato que a mí me sorprendió, porque uno siempre pone en el lugar de el más sacrificado, es el de, supongo, digo, el que va a una universidad pública, que no tiene posibilidades de pagarla, pero sin embargo, los datos son que el 50% de los estudiantes de las universidades privadas, ¿sí?, trabajan y estudian, ¿sí? Así que digo, es un dato importante también para entender el esfuerzo que se hace. Calculo yo que también pagar una cuota universitaria y estar sostenido, digo, por la familia es un montón. Entonces, bueno, la necesidad de también tener que tener un trabajo para ser parte de eso, ¿no? Pagar la universidad, sostenerse y además, digo, tener un ingreso, ¿no? El 27% no es menor también la cantidad de estudiantes de universidades públicas que trabajan y estudian, ¿no? Es un porcentaje menor, pero bueno, este informe agregó estos datos que veremos estos últimos 2 años también. Habría que hacer un seguimiento de cuántos pudieron seguir con esto, ¿no? Claro, no los hacen más. Creo que tanto en la época, en los gobiernos de Néstor y de Cristina, se hizo un trabajo muy grande también para los adultos que terminen la secundaria. Muchos adultos tuvieron la posibilidad de terminar la escuela secundaria. Y eso es fundamental, ¿no? Nosotros obviamente hablamos de la universidad pública, pero el poder acceder a la escuela primaria y secundaria es muy importante. Sí, ¿y qué pasó también con el sistema de becas y todos los mecanismos? Boleto estudiantil, comedor, claro, un montón de cuestiones. En mi caso, que yo vivo en un barrio normal, de Matanza, muchos de mis vecinas y mis vecinos pudieron terminar la secundaria gracias a las distintas políticas públicas que se implementó tanto con Néstor y con Cristina. Pudieron terminar la escuela secundaria en el barrio. Y es fundamental, porque para una madre de familia tener que tomar la decisión de decir, bueno, retomo la escuela, todo el acompañamiento. Yo te digo, en mi barrio la gran mayoría terminó la escuela secundaria estos últimos años, porque algunas políticas se han seguido en el tiempo, por suerte, tanto ya sea por el gobierno de la provincia o también a veces por el municipio. Pero esto que decías vos, ¿no? Y que hoy puedan pensar también, decir, bueno, puedo hacer una carrera universitaria, puedo estudiar distintas cosas en la universidad. Sí, también me parece que para muchos hoy está claro que es clave terminar la escuela secundaria. Sí. Es clave no para ir a la universidad, sino para continuar cualquier otro tipo de estudio que uno quiera hacer o conseguir un trabajo. Conseguir un trabajo y donde aparece la lista de los requisitos y dice, bueno, ¿qué es lo que se requiere acá? Estudios secundarios completos, primero que nada, ¿no? Sí. Antes de empezar a hablar. Y entonces, digo, esto fue acompañado también por las familias que evidentemente, digo, han podido acompañar estos procesos y que han entendido que al pibe hay que tratar de como sea, pero que termine la escuela secundaria. Bueno, y por eso son importantes las políticas públicas, ¿no? Porque a veces la voluntad tiene que estar acompañada y sostenida en muchos casos por las políticas públicas y por las decisiones. Me han prometido más datos de esto, así que voy a ir acercando. Para la próxima traemos más datos. Y algunos obtenidos desde el Observatorio Social de la Universidad de La Matanza también. Bueno, quiero que venga la gente del observatorio este año. Hay datos nuevos. Bien, así nos cuentan un poquito en detalle. Les agradecemos a todas y todos por este primer programa de esta nueva temporada de Aulas Argentinas. Nos vamos a ir con la palabra, quiero que cerremos el programa hoy de una manera diferente. Hay un video que seguramente ya lo habrán visto, pero es un mensaje que en 1997 Luis Alberto Spinetta le da a los estudiantes de Rosario. Creo que, bueno, es lo que pasa con estos genios, ¿no? Con estos maestros de la vida. No tiene que, o sea, son maestros de más allá de lo cultural, pero creo que hay mensajes que siempre hay que escuchar y hay personas que siempre van a estar vigentes. Así que nos vamos con las palabras de Luis Alberto Spinetta y nos encontramos en el próximo programa de Aulas Argentinas. Háganse cargo también de lo que les estoy diciendo, de que vengan acá con la polenta para hacer de esto algo impresionante. Si no, no tiene sentido después protestar contra gente que se cagó en las universidades a donde fue a estudiar y después roba y garta al pueblo. ¿Entendés? Háganse cargo de que de acá, de que no parta de acá esa alimaña. Andás a ver por ahí la lucha que tuvieron pioneros que formaron esta universidad, que eran
como espinetas de la educación o del estudio, fundadores de casas de estudio y que se metieron hasta las bolas y por ahí pasaron sin pena ni gloria, no recibieron ni siquiera una medallita. Entonces hagámonos cargo, estamos en un país re joven, hay una bola para hacer, hay que crear un país grosso. El privilegio es vivir, ese es el desafío, al remango.